una mesa blanca y nada más pon una plantita verde y que no se vean muchos aspectos y que nada más se vea la mitad de tu cara. ¿Eso es minimalismo? Y la gente le dice, no, eso es aesthetic. Nada más sacas las banderas cuando estás fuera de México y hay otro mexicano y somos mexicanos y se escuchan mariachi. Y si a una persona le gusta que le digan ella, díselo. ¿Por qué? Porque le vas a agradar. No te pongas a pelear contra ese tipo de cosas. Entonces, Xóchitl Gálvez y la campaña no despega, no está funcionando y a mi parecer es una de las peores campañas que se han hecho en este país. Quien se está mostrando más presidenciable es Claudia Sheinbaum. Y estoy hablando del debate, y estoy hablando de la campaña, y estoy hablando de lo que piensa la gente. ¿Por qué? Porque están las encuestas. La sonrisa de Maynes. Hello familia, ya estamos de regreso aquí en Talk About, el podcast que estabas esperando. Y de verdad que este es un día pero muy interesante porque vamos a hablar con la autoridad en el mundo de la imagen pública. Nadie mejor para hablar de la imagen que Álvaro Gordoa. Bienvenido. Te lo agradezco mucho, Manuel. Feliz de estar aquí en Talk About y gracias por esta introducción que es un caramelito al ego. Al ego, ¿verdad? Sin duda. ¿Cómo llegó este proyecto? Esa creencia en los proyectos, porque creo que a mucha gente y nuestros alumnos también les pasa, nuestros estudiantes, que a ver, ¿cómo creemos en un proyecto y cómo lo llegamos a magnificar como esto que hicieron ustedes? Mira, pues si hablamos del Colegio de Imagen Pública, es una historia de primero empezar con una profesión, a dedicarnos a ayudar a los demás a ser mejores y tener más a través de este patrimonio que es la buena reputación, pero que después de crear conocimientos, teorías, después de que mi padre, por necesidad de trabajar y explicar qué es lo que hace, pone definiciones, hace libros, esto lleva a crecer el negocio de consultoría, que es a lo que nos dedicábamos, a crear imagen de personas e instituciones. Esto hizo que poco a poco la gente empezara a tocar la puerta de un negocio de consultoría y que dijera, yo quiero ser consultor en imagen pública, yo quiero dedicarme a esto. No existía la profesión en el resto del mundo. Cuando nosotros quisimos estudiar, no había. Tenías que hacer tu propio plan de estudios. Claro que te podías ir, yo qué sé, a Madrid, a una escuela de ciencias políticas que había un tema de imagen en campañas políticas, como te podías ir a la Marangoni en Milán a estudiar un tema relacionado con la imagen física, o podías estudiar relaciones públicas por un lado y propaganda por otro. Pero no había una profesión reconocida y regulada, y entonces es cuando mi padre, porque él fue el visionario en ese entonces, que mencionó, ¿y si ponemos un colegio de imagen pública? ¿Hace cuánto? Te estoy hablando de 1999, cuando lo dijo por primera vez, pero que lo haya mencionado a que se haya ejecutado, te estamos hablando para el año 2000. Okay. Te estoy hablando hace 24 años, vamos a cumplir 25 años ya con el Colegio de Imagen Pública cuando se ejecutó. Entonces, al principio fue un sueño, al principio fue un deseo, al principio fue un feeling. Por ahí puede haber una necesidad de hacer una nueva profesión. Hasta que llegó el momento que dijimos, pues vamos a explorarlo como una realidad. Teníamos un negocio ya boyante de consultoría y capacitación, ya manejábamos campañas políticas, asesorábamos a artistas, empresarios, habíamos hecho ya la imagen de un banco, de un centro comercial o trabajamos para la industria farmacéutica. Ya éramos un negocio de consultoría importante cuando analizamos ver esta forma de poner un colegio. Y las personas de educación, porque tuvimos asesores académicos que nos decían, a ver, es imposible, no existe en el resto del mundo, ¿cómo la SEP te va a dar un reconocimiento de validez oficial de estudios? Ni lo pienses, ¿contra qué van a comparar planes de estudio? Los de negocios le tienen que invertir este dineral para que unos locos se inscriban y pagar tu nómina no es sostenible financieramente. Y así te podríamos ver desde las necesidades de dónde nos íbamos a instalar hasta conseguir una plantilla docente que enseñaran eso. Claro, aquí rescató algo de tu libro, de tu último libro, Salte con la tuya. Ajá. Que donde dices de alguna manera planteas el no lo tienes absolutamente para todo. O sea, realmente tú el poder de la persuasión, yo vienes utilizándolo desde que iniciaron con este negocio. Y desde antes. Desde tu familia, exacto. Yo me daba cuenta que me podía salir con la mía de chamaco, desde para pedirle permiso a una maestra hasta para los primeros ligues. Entonces sí es una habilidad que afortunadamente por mi padre, pues la pude desarrollar y escuchar desde pequeño y veía las causas y los efectos. Pero para no hacerte el cuento muy largo, nos dijeron que no, nos dijeron que íbamos a quebrar. Y en ese entonces un loco, mi padre, dijo, pues va. Y nos pasó todo lo que nos dijeron que nos iba a pasar, pero con tenacidad, con voluntad, persiguiendo un sueño y sobre todo con una estrategia muy bien planeada, a ese hombre
que le dicen loco y ahora visionario, también le dijeron qué genialidad, ¿no? Haber creado la primera facultad de su categoría en el mundo. Entonces digo, no quiero hacer el cuento muy largo. Empezamos con maestría, empezó a crecer, los más jóvenes tocaron la puerta, licenciatura, vamos a hacerlo facultad, doctorado, educación continua, convirtiéndose entonces en un referente a nivel internacional y un gran orgullo para México. Somos la primera facultad de su categoría en el mundo y somos caso de estudio a nivel académico importante e interesante, pero ego a un lado. Lo más importante es que se creó todo un mercado. Gente que está encontrando trabajo a través de esta necesidad humana que es ser bien percibidos y que nuestros egresados se les crea todo un sistema profesional para salir a ejercer. Y entonces eso es lo que ha mantenido al Colegio de Imagen Pública en su calidad académica, de que aprendes y sales a una profesión que le ejecutas. Cuéntanos, ¿qué estudió? ¿Cuál es la profesión de Álvaro Gordoa? Mira, yo soy comunicólogo porque no había de otra. O sea, yo sabía que me quería dedicar o quería entrar a lo que hacía mi padre, al negocio familiar. Lo tenía una visión desde que tenía como 15, 16 años. Yo sabía que me gustaba lo que hacía mi padre, pero no había dónde estudiar algo relacionado con la imagen pública. Entonces, lo más parecido era comunicación. Y tomé una especialidad en producción de televisión, apreciación cinematográfica, pero mientras estudié mi carrera, estudié muchos cursos. Desde el uso de la palabra oral, y tal vez era un fin de semana, o tal vez me iba a una escuela de teatro. Recuerdo por aquí una en la zona rosa de Patricia Reyes Espíndola, donde me metía a estudiar temas de lenguaje corporal y pasarela. Claro. Mientras estudiaba la carrera, porque sabía que eso me iba a ayudar a hacer mi propio plan de estudios de otras cosas que era bueno que yo tuviera que estudiar. Entonces, formalmente estudié comunicación. Después hice una maestría en administración de empresas. Después ya pusimos el Colegio de Imagen Pública y claro que estudié nuestra propia maestría en imagen pública, como también tengo el doctorado en imagen pública, que muchas veces me dicen, ay Álvaro, eres doctor, pero de tu propia escuela, como si no contaras. Si vieran el rigor académico que hay detrás del Colegio de Imagen Pública y cómo me ponían el doble o el triple rigor y lupa encima, pero no me pierdo. Pero como también tengo, no sé, soy terapeuta cognitivo-conductual. Entonces, me encanta estudiar. Entonces, decirme, ¿qué estudios tienes? Híjole, constantemente estoy estudiando porque tengo desde una certificación en historia de la música hasta soy Philips Lighting Consultant, consultor de iluminación para Philips. Entonces, ahí para esas cuestiones que se quedan en un currículum, me encanta estudiar. Claro. ¿Qué opina Álvaro Gordoa de los tatuajes en la cara? Depende. No es lo mismo ser Post Malone que ser Andrés Manuel López Obrador. Claro. Correcto. Entonces, en uno sería totalmente coherente, en otra persona diría, ¿qué onda con el presi que se nos tatuó always tired en la cara, ¿no? Entonces, o sea, en pocas palabras, le tienes que pensar dos veces que vaya acorde a lo que haces, a lo que te dedicas a. No es lo mismo ser el dueño o la dueña de una casa de tatuajes o de un estudio de maquillaje que de una casa de bolsa. ¿Ok? Entonces, difícilmente alguien a su asesor financiero que le va a dejar su patrimonio para que lo invierta, algo que cierre canales de comunicación, le va a dejar ahí su patrimonio. O sea, en pocas palabras, tienes que ser muy estratégico para tomar una decisión. Es estrategia, es hablar sin palabras, un lenguaje universal que es el lenguaje de los signos y los símbolos. Si esos signos y símbolos de un tatuaje te abren las puertas de la comunicación y te ayudan a lograr tus objetivos, pues qué padre, porque es tu profesión una profesión creativa. Tal vez te dedicas a la música, tal vez, yo qué sé. Pero si tú te dedicas a temas que si eres contador o contadora, la gente tiene anclado que lo que buscan es algo más tradicional, no cambiante, madurez, responsabilidad. Por lo tanto, los símbolos tienen que comunicar eso. Aunque tú seas el contador o la contadora que se viste de traje y sale de chambear y después se va al festival de música y se viste de una forma más alternativa, si mientras está jugando el rol de contador o contadora, pues no comunica el significado de cuando está en el festival de música. Y entonces es una estrategia. Si yo estoy hablando con una persona que habla inglés y me puedo esforzar porque sé el idioma, pues le voy a hablar en inglés porque le quiero vender. Si le hablo en chino, cantonés, pues me va a decir, ¿sabes qué? No te entendí lo que me querías vender. Entonces, ¿qué hago? Me esfuerzo para que tú entiendas. Y eso es lo que hacemos los consultores en imagen pública con todo. O sea, que en pocas palabras, estratégicamente tienes que dejar a un lado tu estilo para poder vender. Tienes que adecuar tu estilo, porque no se trata de prostituir tu esencia.
ni hacer nada que no quieras hacer, ni mucho menos de ponerte fachadas que engañan y ser cosas que no eres. O sea, yo soy, como digo, un hombre de estilo creativo, natural. Pero eso no quiere decir que forzosamente me vista hoy, para que sepan, estamos grabando en un día lunes y yo tengo una agenda retacada de temas con clientes, que como me vestí ayer domingo, que ayer domingo estuve en una casa de descanso con mi familia e hice una parrillada y vi el fútbol. Entonces, Álvaro, ¿eres hipócrita? No. Soy una persona que en un momento juega el rol de parrillero y en otro momento soy una persona que juega el rol de consultor en imagen pública. ¿Te comportas igual tú cuando vas a un funeral que cuando vas a un rave? Seguramente no. ¿Eres hipócrita? No, ahí lo entendemos muy bien. ¿Por qué no lo entendemos en nuestro día a día? Eso es algo que está faltando. Antes me quiero regresar un poco porque hay mucha gente que no conoce propiamente el término imagología y de qué manera influye esto en la imagen pública. Correcto. Imagología es la ciencia de la imagen. Imago, imagen, logos, tratado o estudio, pero hay que entender que imagen es percepción. Lo que se percibe acerca de algo o alguien. El recuerdo que te queda después de haber vivido una experiencia. Si tú fuiste a un restaurante por primera vez, viviste una experiencia. Todo, desde cómo te atendieron, a qué sabía el platillo, la cuenta, la imagen ambiental del lugar. Y te vas de ese restaurante y te quedas con un recuerdo. Que vas a opinar. Oye, ¿qué tal el restaurante fulanito? Malo y caro. ¿Qué tal el restaurante fulanito? Maravilloso. Ese recuerdo que se te queda en la cabeza, esa es la percepción, la imagen sostenida en el tiempo. Es la reputación. Entonces, ¿qué es la imagología? Es todo lo que tú tienes que estudiar, todo lo que tú tienes que tener como arte, como tecné, como acervo cultural, como libros, como cursos, para después ponerlo al servicio de esa percepción y reputación coherente. Y es que hay mucha confusión al respecto. Piensan que los consultores en imagen pública, los que nos dedicamos a la imagen pública, nos dedicamos única y exclusivamente a temas de apariencia personal, vestuario, comportamiento. Y va mucho más allá. Y trabajamos más con la psicología y con las neurociencias sociales que con la estética o el estilismo. Es importante, sí. En el colegio de imagen pública hay clases que van relacionadas con el maquillaje o con la moda, claro. Pero 2 materias de 43 de un plan de estudios. Fíjate, ¿qué pasa en nuestro gremio? El maquillador. Hablamos de carreras de 1 año propiamente. Entonces, cuando el alumno va a los 6 meses, empieza a generar ingresos. Su mayor problema, y ellos se frustran porque dicen, tengo que empezar a cobrar. ¿Cómo empezar a cobrar? Y ellos empiezan a hacer sus deals. ¿En qué momento te das cuenta que tienes ya que cambiar algo? Que lo que estás haciendo no te está funcionando. Y lo peor y más difícil, creo, para una persona es reconocer que algo no te está funcionando por el ego. La gente se preocupa por temas de negociación en el momento final o en el momento que piensa que negociar es ponerle precio a algo y regatear. Y no. Tú empiezas a negociar desde que surge el deseo o tendrías que empezar a negociar desde que surge el deseo. Quiero ser yo maquillista para bodas. Desde ahí empieza tu negociación, aunque no tengas a nadie enfrente y una contraparte. Porque la gente piensa que la negociación es de, bueno, pues ya te voy a maquillar para tu boda. Oye, te cobro 10,000. No, nomás te ofrezco 1,000. Eso no es negociación. Eso ya tiene que ver con otro tipo de temáticas. Pero no me pierdo. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta porque no estás logrando tus objetivos? Así de sencillo, tendrías que empezar a replantear que al buen profesional se le va a reconocer por sus resultados. Y ahora sí me voy con esta otra parte de cuánto cobro y cómo cobro. Tú no puedes pretender cobrar un servicio cuando la gente todavía no quiere comprarte. Por lo tanto, tú no tienes que salir a vender, tienes que hacer que te compren. Tiene que surgir el deseo en la contraparte. ¿Cuándo vas a cobrar? El día que suene tu teléfono o que te digan, te quiero contratar como maquillista. Ahí es donde vas a cobrar. Mientras tú no recibas ese tipo de llamadas, no cobres. Okay. Empiezas a generar una negociación. Y tu primera negociación va a ser ceder, ofrezco. ¿Ok? Y después engancho. Te doy la prueba y la muestra y ya que te gustó, te agarré. Entonces, ¿quieres ser maquillista para bodas? ¿Cuántas bodas hay cada fin de semana con novias que quieren maquillarse? ¿Tú podrías maquillar 3 novias un sábado? Sí lo podrías hacer. Tienes la voluntad de moverte
y que la persona te deje maquillarse para el día más importante sin cobrar un centavo, porque tu cobro va a ser la reputación, la experiencia del boca en boca, porque en esa boda le van a decir, wow, qué bien estás, ¿quién te maquilló? Va a mandar tu mensajito de WhatsApp, tu contacto, y en ese momento van a decir, oye, lo que pasa es que sé que maquillaste a Sofía en su boda, quiero que me maquilles. Y ahí vas a empezar a cobrar. Y ahí vas a empezar a cobrar y a generar parámetros. Entonces, y eso la gente piensa que no es negociación. Eso la gente piensa que es, ¿cómo voy a regalar mi arte? ¿Cómo voy a regalar mi trabajo? Eso es negociación, porque estoy yo ofreciendo algo que después me llega. Entonces llega el primer cliente y tal vez al primer cliente, ahí sí ya me quieres pagar, y tal vez es cuando le digo 5 y la persona me dice no 2, y ahí sí ya empieza otro tipo de negociación, pero ya estás generando recurso. Hay muchos maquilladores que tienen mucha influencia en el medio que le dicen a la comunidad en general a través de contenidos y a través de discursos: no regales tu trabajo. Tienes que cobrar y darle valor porque tú estás prostituyendo Correcto. El trabajo de todos. No lo estás regalando, estás invirtiendo en tu trabajo. A ver, es diferente. Yo no hay semana que no haga un trabajo, por ejemplo, de manejo de crisis. Estamos en época electoral. Claro que soy demandado en las épocas electorales. Hasta temas como conferencias, doy conferencias y me pagan por dar conferencias y es algo que me encanta hacer, que haya gente dispuesta a pagar porque hable una hora enfrente de una audiencia. Bueno, te voy a llevar al año 2001-2002. Yo me despertaba todos los martes a las 6:30 de la mañana, que abrían el puesto de periódicos más cercano de mi casa. Me despertaba desde antes porque a las 6:30 estaba en el puesto para comprar el TV Notas, que salía los martes. Y entonces, ¿qué hacía? Me compraba el TV Notas y veía el escándalo del famoso, de la famosa, lo que estaba por allá. Me sentaba a escribir su manejo de crisis, fuera o no a contratarme. Y no era una época de redes sociales que te lo voy a mandar por Instagram. Me iba fuera de Televisa o TV Azteca o donde fuera la disquera y con un sobrecito que decía confidencial decía, mira, de lo que acaba de salir hoy, y ahí estoy hablando que tal vez eran las 10 de la mañana cuando yo estaba fuera de Televisa, yo tengo cómo arreglar este problema aquí. Y a veces me bateaban, pero a veces me decían, oye, ¿por qué hiciste esto? Porque te quiero ayudar, quiero que conozcas mi trabajo. Pero en el momento que decían, lo que me dijiste para manejar la crisis me funcionó, de ahí empezaron con, qué bien manejaste tu crisis, ¿quién te lo hizo? Pues hay un consultor en imagen pública que a esto se dedica. Se echa a andar la bola de nieve. Entonces no estás regalando tu trabajo, estás invirtiendo en tu profesión, estás haciendo que te compren, estás despertando el deseo en las demás personas. Y ahora fíjate, tengo aquí otra pregunta súper interesante. ¿Qué crees tú que le llame la atención en cuestión de imagen a los extranjeros para decir es México? Pero obviamente se está ocasionando un tema de costos muy elevados para el mismo mexicano. La gentrificación es un tema de percepciones, porque finalmente la economía es un tema de percepciones. Finalmente, cuando algo se evalúa y cuando empezamos a ver que hay una cuestión de ofertas y demandas, son temas de percepciones. Y es bien interesante cuando vemos los fenómenos económicos, sociales, desde el punto de vista de la imagen pública, porque quiero que sepan que la imagen pública parte de la antropología y la sociología. O sea, tiene que ver con todo ello. Entonces, si hablamos de un tema como la gentrificación, empecemos que primero alguien tuvo que generar un posicionamiento o un nivel percepción que cierto lugar o colonia que antes era más popular o que no tenía valor, ahora tiene valor. Y normalmente son las comunidades artísticas, las más hipster, las más alternativas, las relacionadas con el arte, la música. Y es lo que pasa, por ejemplo, en Ciudad de México. De repente estas comunidades le ponen el ojo a la Roma Condesa. Luego le ponen el ojo a la San Rafael, o le ponen el ojo a la Tabacalera, o le ponen el ojo al Centro, o le ponen el ojo a diferentes lugares. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como empieza a hacerse cool, la gente empieza a ir y poner tiendas, y como empieza a haber más demanda y hay poca oferta, pues suben las rentas, sube todo y la gente quiere vivir y quiere pasar. Y le pasó al Soho en Nueva York y después se fue a la zona de Brooklyn y en Brooklyn nada más en Bedford y después se fue a Dumbo y le pasa a todo el mundo. Entonces, a nivel gentrificación, de eso se trata, ¿no? De que un lugar que antes no era valioso o valuado en temas económicos, llega a una población que lo que hace es que los precios se inflen. Entonces, todo empieza por qué a alguien se le hizo cool o percibió que era cool vivir en su momento en la Condesa cuando la Roma no era nadie y que después fue la Roma y ahora
y empieza a saturarse. Entonces, empecemos por ese fenómeno que es algo social y que pasa, no tiene que haber una comunidad internacional para que exista gentrificación. Ya que estamos con esto, México siempre ha tenido esta cuestión del Mexican Curious o Kitsch, ¿no? Que es esta cuestión de cultura, sí, claro, que podemos hablar desde los alebrijes a Frida Kahlo, a las culturas indigenistas, a las fiestas populares, a el culto a los santos o al narcotráfico, que todo eso lo empieza a ser curioso para el extranjero. México siempre ha tenido ese agrado de fiesta, piñata, viva, viva, que te lo ponen las películas caricaturizado. Y que vemos que entonces hacen el hotel El Pueblito en Cancún y la gente quiere vivir esta experiencia más Mexican Kitsch. Entonces, eso, ¿qué pasa? Que México siempre ha sido atractivo a nivel internacional, siempre ha sido diferente, siempre ha sido la máscara del luchador y el barrio, y eso le ha gustado a la comunidad internacional. ¿Qué pasa? Que cuando viene una pandemia y vienen los nómadas digitales, y los nómadas digitales se dan cuenta que pueden tener esto maravilloso que es México, que es la hospitalidad, la gente, la diversión, lo diferente, pero a un costo muy, 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 muy bajo, pues empieza a crear ese boca en boca, ¿no? Y sí, lo que pasa puede ser desafortunado para unos y afortunado para otros. Desafortunado para el que ya no lo puede pagar, afortunado para que era el inversionista o la inversionista en bienes raíces, desafortunado para la persona que tenía su pequeño local, afortunada para la persona que ahora tiene un comercio que le va bien. Entonces, yo no quiero meterme a temas escabrosos de pro o en contra ni de la economía ni de la gentrificación, pero sí es un tema de imagen pública, y entonces México se está convirtiendo en este bombón de buena comida. O sea, tenemos los mejores restaurantes que puede haber, y puedes hablar en Oaxaca, pero también puedes hablar de la Ciudad de México, o puedes decir qué rico se come. Es un lugar culturalmente muy atractivo, de grandes exploraciones artísticas. También somos la Ciudad de México, que más museos tiene. Somos un lugar donde la gente es cálida. Sí, hay mucha delincuencia, pero a veces que no funcione el país hace que México funcione maravilloso. ¿Consideras en este caso que México está de moda? Hablamos, por ejemplo, una Madonna. En uno de sus conciertos dijo que Frida Kahlo ha sido inspiración. Hablamos de películas, hablamos de grandes artistas que están triunfando en el extranjero. De Dua Lipa cada tercer día paseándose. En la Roma, sí. Ajá. Sí. ¿Consideras entonces que México es un país que está de moda precisamente por su cultura? Yo creo que México siempre ha estado de moda en esos temas culturales. O sea, México siempre existe el restaurante mexicano en cualquier parte del mundo porque tiene este atractivo. Lo que pasa es que México al día de hoy se pone más en el ojo de las personas por ese boca en boca, y por eso que hacen estos artistas o por eso que hace la comunidad internacional, de que dicen vente a vivir a México, vente a vacacionar a México, que está muy bien. Ahora, sí, México está de moda, pero también está de moda por temas que tal vez no serían los correctos y que hay que poner ahí el dedo en el renglón, porque podría estar también de moda para las empresas internacionales ponerse en el norte y aprovechar las maravillas del nearshoring, y podría estar de moda para el turismo internacional, no nada más para venirse a vivir, sino vacacionar en tantos pueblos mágicos que los países les dicen no vayas a ese país. Entonces, México necesita un trabajo de imagen pública. Lo pone de moda. ¿Y saben qué? México necesita un trabajo de imagen interna, de autopercepción, de orgullo nacional. Hoy estamos viviendo un gran vacío de orgullo nacional, de que alguien diga yo soy orgullosamente mexicano. Nada más sacas las banderas cuando estás fuera de México y hay otro mexicano y somos mexicanos y se escuchan mariachi. Pero estando en México, siento que hace falta orgullo de ondear bandera, no nada más cuando es el mes de septiembre. Hace falta esta cuestión de decir soy orgullosamente mexicano. Y no, yo creo que como mexicanos estamos dolidos en un sentido de orgullo nacional. Y ya no hablemos de la separación y el encono social que hay en estas épocas en México, ¿no? A nivel percepción estamos en una guerra civil. Claro, ¿qué nos haría diferente? O sea, a nivel percepción estamos, y eso lo digo, por favor, para que no se vaya a editar y nada más digan estamos en una guerra civil. A nivel percepción estamos en dos bandos. Claro. Estamos en bandos totalmente separados. Y entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues trabajos como los que se pudieron haber hecho. En Colombia hubo unos trabajos muy importantes de autopercepción. España ahorita que está totalmente dividida también. En España llegó un momento cuando termina el franquismo que puede haber temas muy importantes de orgullo nacional que después se separan otra vez. Pero México necesita trabajo de
de apapacho a nivel percepción de ser orgullosamente mexicanos. Ok, muy bien. ¿Qué opinas? Cambiando aquí un poco de tema, ¿qué opinas tú y cómo ha sido también esta evolución o trabajar con unos términos o con la moda? Ya sé de qué me vas a empezar a hablar. De mob wives, de coquettes, de Fíjate, pero ¿cómo es lidiar con todo esto? Es normal, es natural. El ser humano desea pertenecer. O sea, el ser humano necesita aceptación, pertenencia, influir en los demás. Y ahí es donde entra la moda, ¿no? Si toda la gente empieza a vestirse de una forma, la gente lo adopta por aceptación, por pertenencia y después por tratar de influir en los demás. Y es por eso que han existido siempre, pues, corrientes muy mainstream, muy grandotas, de lo que hace la gente. Ah, eres mujer, entonces algo que no tiene sentido, perforarte las orejas, lo vamos a hacer porque eso te categoriza en los temas de aceptación, influencia. Ah, el bebé es hombre, es mujer, lo vamos a vestir de azul y lo vamos a vestir de rosa. Esas son cosas que existen a partir de principios del siglo XX, lo del color que estoy mencionando. Pero también han existido las contraculturas, los que se señalan en un nivel no tan mainstream, y así tú puedes tener a los skinheads que llegaron de Jamaica a Londres y crearon una cultura obrera y se marcaban de cierta forma, me rapo la cabeza, me pongo tirantes, me pongo botas militares, pero que después vengan los supremacistas blancos y le roben parte de su look. Ellos no eran racistas, los originales, y después se convierte en algo del racismo. Y entonces eso es lo que al día de hoy que la gente lo percibe, que le llaman apropiación cultural. Ajá. Es algo normal y es algo natural. Tú vas a ver que el campesino hace 100 años, pues tal vez se vestía con su ropa más tradicional de manta. Al día de hoy se van a vestir de jeans y de t-shirt de la campaña política y gorra de trailero y beisbolista, cuando hace 100 años hubieran utilizado un sombrero. Eso también es apropiación de otras culturas y de otras tendencias. Entonces es normal y es natural. Ahora, ¿qué está pasando al día de hoy? Al día de hoy es que las corrientes de la moda son cada vez más rápidas, o sea, te enteras más rápido. El ciclo natural de la moda, que antes duraba 20 años aproximadamente en regresar a algo, ahora va y regresa instantáneamente, y que la gente tiene necesidad de ponerle un nombre, ¿ok? De ponerle un nombre. Porque si tú le llamas preppy, ya tal vez la gente no lo entiende. O si tú le llamas estilo romántico, la gente no le entiende. Entonces le tenemos que llamar coquette. ¿Ok? Y entonces el coquette se pone de moda, viene la tendencia, se pone en TikTok, sube un pico en tendencias que dura 2 meses, pero igual se chotea, como toda moda. Como toda moda. Que si de repente están de moda los lentes de colores, y la gente se los pone y se choteaban, eso pasa con todo, pero ahora pasa cada vez más rápido, más rápido, más rápido, y siempre alguien quiere inventar la nueva tendencia, que no son cosas más de ciclos, de cosas que estamos revolcándonos en lo mismo durante siglos. Con un término. Con un término. Ya el término asteric. Eso sí ya es el colmo de los colmos. Ahora lo respeto y claro que lo entiendo, pero es difícil entenderlo porque finalmente están tomando un término de la filosofía, o sea, están hablando de la estética, luego la estética, cómo se llevó a otras formas del arte y cómo después una generación a lo que siempre ha sido el minimalismo le está llamando ahora asteric. Entonces tú pones una mesa blanca y nada más pon una plantita verde y que no se vean muchos aspectos y que nada más se vea la mitad de tu cara. Eso es minimalismo. Y la gente le dice, no, eso es asteric. Entonces, es que para cada persona significa algo. Correcto. Y va cambiando. O sea, yo también lo veo para mis sobrinas y gente que ahora tiene 13, 14 años. Ser emo es diferente de lo que fue el emo original. Claro. Ser dark es diferente de lo que fue el dark original. Ser y hace 20 años era asteric es otra cosa. Y 20 años después va a ser otra cosa diferente. Correcto. Y entonces Billie Eilish es, por un lado es asteric, pero en realidad es emo, pero entonces emo asteric, entonces es asteric dark. Y entonces, a ver, yo le digo a esas canciones, explícame esto del asteric dark de Billie Eilish. Es una maravilla, ¿no? Ella. Bien, el lenguaje es maravilloso. El lenguaje lo hacemos los seres humanos a través del habla. Y es una maravilla entender los temas del lenguaje y no hay nada peor que ponerte a pelear en contra de cómo una persona expresa su habla.
No, es que la Real Academia Española dice que presidenta es incorrecto. ¿Por qué? Porque presidir, el verbo, si tú estás hablando del participio activo, del ser es el ente, por lo tanto, quien estudia es estudiante, quien arde es ardiente, quien preside es presidente, por lo tanto, presidenta es un barbarismo. Presidenta, al grado que la Real Academia Española dice, vaya, lo aceptamos, y es que la Real Academia Española no hace el habla, el ser humano hace el habla y después estos lexicográficos lo ponen en ¿qué está diciendo la gente? Por lo tanto, yo abrazo cualquier forma de expresión. Si yo ahorita te dijera que una persona con una espaguetísima figura le queda muy bien la ropa más decir, Álvaro, no existe la palabra espaguetísimo, es un adjetivo, pero me lo entendiste, ¿no? Por lo tanto, hay que saber cómo expresarse en cualquier lugar. Y si en algunas épocas se hablaba de usted y después se habla de tú, pero que de una vez te recomiendan que si estás en México en ciertos lugares sigue hablando de usted, eso va a ser lo mismo. Pues hay que utilizar un lenguaje cada vez más incluyente, cada vez más satisfactorio ante quien lo escucha. Y si a una persona le gusta que le digan ella, díselo. ¿Por qué? Porque le vas a agradar. No te pongas a pelear contra ese tipo de cosas. Y entonces no consideres que es una estupidez. No, una estupidez sería no adecuarte a las normas del lenguaje que están siendo cada vez más comunes. Ahora, ¿en qué audiencia lo van a recibir bien? Hazlo. Si en una audiencia no lo van a recibir bien, adelante. ¿Y como recomendación? Claro. Pero te puede pasar que un alumno, digo, ya hay tantas formas de expresión, ¿sí? y al final nunca te vas a acordar de que tú me dijiste que querías que yo te llamara. Sí. Empieza a hablar en persona. Y cuando hablas en persona nunca vas a fallar. ¿Ok? Si yo les digo, apasionados de la imagen pública, apasionadas de la imagen pública, apasionados y apasionadas de la imagen pública, ahí hay género. Apasionadas, apasionades y apasionades de la imagen pública. Personas que se apasionan por la imagen pública, allá no hay género. Ahí muere. Ok. Entonces, yo no tengo... Entonces, empieza a hablar en persona y nunca te vas a equivocar. Se tundieron a tabuada, cuando dijo él, ellas, y sale una chica y dijo, a ver, lenguaje inclusivo, ellas también. Entonces, mejor no hables de ciudadanos y ciudadanas. Mejor di personas que aman a este país. Perfecto. Nunca te vas a equivocar. Oye, ¿qué opinas de whitexican? El término, a ver. Es un término que habla de esta cultura y esta forma de ser por ciertos rasgos y características físicas, que además una página de internet empieza a posicionarlo mucho más y la gente que pertenece a ese tipo de sector lo abraza porque se empieza a utilizar como un despectivo para señalar, se utiliza de manera peyorativa. Pero quien entra dentro de esa categoría, en vez de pelearse contra el término, lo abraza. Es lo que hicimos los chilangos para que lo entendamos mejor. O sea, el chilango es un término que surge para hablar de la Ciudad de México de manera despectiva. Ay, es que es chilango y es que es chilango. ¿Qué hicimos los chilangos? Abrazarlo y adecuarnos y apropiarnos de este término. Y entonces decir soy orgullosamente chilango. Es algo que le está pasando al término whitexican. El término whitexican está pasando que se está utilizando para señalar de manera peyorativa, pero que mucha gente lo está abrazando dentro de una parte, de una forma de ser, de una cultura, de un estilo de vida, de ciertos problemas que se tienen a nivel social en este país. Y entonces la gente lo abraza y al abrazar separa más. Sí, porque para algunas personas también es un tema más de digamos que etiquetar a una persona o de estigmatizar a una persona por su color, ¿sabes? Correcto. Y a lo que voy, tiene sus aristas positivas y negativas. Tú puedes ver cosas geniales que se han hecho de naming en este país, como el partido que actualmente gobierna. O sea, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, es un pretexto el Movimiento de Regeneración Nacional para apropiarse de una palabra. Culturalmente y simbólicamente la palabra morena en México, ¿qué es? Claro. Es el pueblo, es la sociedad, es la raza. Hay guiños ahí con la Virgen de Guadalupe a la hora de la palabra morena. Entonces, es una genialidad que hizo que ese partido creciera muchísimo, porque con el nombre se puede identificar todo su movimiento social. Entonces, eso también excluye, también separa, también puede excluir y también puede separar. Pero entonces el consultor en imagen pública
hasta para qué nombre le vas a poner a un producto o a un partido político es bien interesante. Pero el tema de no puedes entrar con una t-shirt a un lugar. Vas, por ejemplo, si estás en un all inclusive, hay restaurantes en los que puedes entrar con t-shirt, otros en los que no puedes entrar con t-shirt. Finalmente sí es discriminación. O sea, finalmente sí es separarte por una forma de vestir, de lucir, de todo ello, ¿no? Y es por eso que la CONAPRED, pues sí persigue ese tipo de acciones y actitudes. Pero el ser humano es un ser humano que hay que entender lo que es la discriminación desde el fenómeno de las neurociencias, no desde el tema social y de interacción de tejido social. Estoy hablando de lo que hace el cerebro al momento que categoriza algo. O sea, nosotros en el cerebro tenemos el córtex prefrontal con el hipocampo y el hipotálamo, que es donde está la memoria y lo que yo ya tengo en ciertas categorías. Imagínate que son como archiveros mentales que tú categorizas las cosas y luego se comunica con el sistema límbico que están las emociones. Entonces, si tú ves a un animal que parece pollo, camina como pollo, tiene plumas de pollo, tu cerebro va a recordar la memoria y va a decir, es un pollo. Los pollos no me hacen daño, los pollos no son agresivos, por lo tanto lo voy a tratar como un pollo. Y si ves a un león, pues lo vas a tratar como te pondrías enfrente de un león por los recuerdos. Y ahí es donde entran los prejuicios, el juicio que ya tienes establecido, el estereotipo, lo que socialmente te dicen que el león es así, aunque no es como lo pintan. Y entonces eso, el cerebro así funciona. Y así estamos diseñados los seres humanos, a veces por un tema de protección y de supervivencia, y a veces simplemente por reconocimiento de nuestros entornos a través de la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ya pusiste en tu categoría mental que alguien vestido de traje o traje sastre, colores oscuros, telas delgadas, patrones lisos, camisa blanca, puño francés, mancuernilla, corbatas, pashminas, tacones de 5 a 10 centímetros cerrados, maquillaje minimalista, si tú ya tienes categorizado que eso es responsabilidad, seriedad, compromiso, autoridad, control, luchar contra eso es bien complejo. Por eso mejor lo utilizas. Quiero comunicar formalidad, autoridad, mando, responsabilidad, pues entonces utilizo lo que la gente ya tiene en categoría mental para lograr aceptación. Ya que entendimos ese fenómeno, ahora vayámonos a este tipo de cuestiones. Resulta que yo soy de recursos humanos de un banco y tengo que contratar a personal de sucursal de un banco. Lo más fácil es que les voy a poner un uniforme. Y es por eso que cualquier banco que vas, les ponen uniforme para tener las mismas formas de lo que la gente tiene que creer que es un empleado de una sucursal bancaria. Pero luego hay cosas que no van en el uniforme. Accesorios, peinados, maquillajes, estilismo, los zapatos. Entonces haces manuales de normas de conducta y apariencia. Y normas de conducta es el teléfono se contesta así, o ponte de pie al saludar, o háblale al cliente todo el tiempo de usted. Entonces, ¿qué pasa si una persona, hace un rato hablamos de tatuajes, llega con toda la cara tatuada, 3 lagrimitas, una santa muerte que le sale por el cuello, a pedir trabajo en ese banco? Si no le dan chamba por sus tatuajes, puede demandar al banco. Sí lo puede demandar, claro que sí. Pero ¿qué crees que va a hacer el banco? Nunca te va a decir que no te dieron la chamba por las lagrimitas y por la santa muerte del cuello. Te van a decir, no cumples con el perfil del puesto. Pero las reglas siguen estando ahí. Sigue existiendo esa discriminación mental de que el que va a la sucursal no lo tiene. ¿Ok? Entonces, eso va a seguir existiendo. Qué bueno que luchemos, qué bueno que cambiemos los prejuicios, que es lo que está pasando, ¿no? Eso es maravilloso, pero al cambiarlo se crean nuevos prejuicios. Al cambiar, empiezas entonces también a señalar. Y hay cosas que son buenísimas, ¿no? Inclusión laboral de la mujer desde los años 80, que empieza a ser cada vez más atractivo, más no sé qué. Ahorita los niveles de equidad, paridad en temas de género y todo eso, pero a su vez empieza a crearse el estereotipo y el prejuicio de que la mujer que quiere quedarse en casa sin trabajar y cuidando hijos, ahora la señalan también. Entonces cambia un prejuicio, la mujer puede ser aceptada en el ambiente laboral, pero empieza entonces a veces a hablar mal de alguien que no lo quiere hacer y entonces empiezan a ver cuestiones de qué es el feminismo. Pero igual empieza a haber cuestiones hasta dentro de la comunidad LGBT, quien está a favor o en contra de esto y el otro, y quien normaliza y quien no normaliza y quien dice. Y entonces siempre van a existir estos temas en los cuales la realidad es lo que tú eliges creer.
Ojalá que lo que creamos los seres humanos sea para construir, no para destruir, para unir y no para separar. Y entonces, ir a un antro. Yo cuando empecé a ir a los primeros antros tenías que ir de camisa y zapatos, si no, no te dejaban entrar. Y eran las famosas reglas de la casa y te daban puertas. Hoy en la mayoría de los antros te dejan entrar de tenis y de t-shirt. En la gran mayoría. Ahora, en algunos no te dejan entrar. Ya será cuestión si tú quieres ir a un lugar. No te quitan la cadena. Que no te dejen entrar. Exactamente. ¿No? Ya será tu decisión de quiero ir a ese lugar o no quiero ir a ese lugar. En pocas palabras, o sea, ¿estás de acuerdo realmente? Cada lugar, cada espacio, restaurante, hotel, antro, o sea, ¿estás de acuerdo en poner sus reglas cada uno? Es que las reglas tienen que estar no escritas. Son reglas de comportamiento, son reglas ceremoniales. ¿A qué voy con esto? O sea, no está dicho que en una boda de etiqueta rigurosa forzosamente quieras ir de smoking o traje largo. Puedes ir en traje de baño y en bikini. En realidad nadie te lo prohíbe. Pero es una regla no escrita que si tú llegas de esa forma, te van a señalar de una forma que no va a ser agradable. Y vas a dar una noticia que tal vez van a decir, ¿qué onda con este o esta que se vino en traje de baño a la boda? ¿Tú consideras ahorita que el tema político, la imagen de la política, es más un concurso de popularidad que contraste de propuestas? Siempre lo ha sido. Desde los tiempos más añejos que te puedas imaginar, si tú te vas hace 2500 años a Siracusa, después te vas a los griegos y después te vas a los romanos, siempre ha sido un concurso de popularidad. O sea, tú puedes ver que cae Nerón en Roma y después la dinastía Flavia cae gracias a la popularidad que tenían ellos y por eso construyen donde era la mansión de Nerón, el anfiteatro Flavio, o sea, el Coliseo, y al pueblo pan y circo, y siempre ha sido la política un concurso de popularidad más que de gobernanza. Ahora, cuando existe gobernanza, cuando la gente además está contenta con quien gobierna, pues se da la continuidad, pero sigue siendo un concurso de popularidad, y México al día de hoy lo está viviendo. Andrés Manuel López Obrador se convierte en el presidente más votado de la historia de México por su popularidad, o sea, por agradarle al pópulo, hablando de la voz que más se escucha de la gente, y supo jugar perfecto las reglas del juego. O sea, Andrés Manuel López Obrador es una de las mejores campañas políticas que se han vivido en este país. ¿Pero qué creen? Que esa campaña política todavía no termina. O sea, las mañaneras siguen siendo un concurso de popularidad. Claro. Siguen siendo un concurso de popularidad. ¿Tú consideras que ahorita el tema de la imagen pública está coincidiendo precisamente en el porcentaje de popularidad que traen ahorita las candidatas? Por supuesto. Es que, a ver, da igual que se hubiera llamado Marcelo. Una cosa es la sonrisa. Ojo, una cosa es la sonrisa. Ahora hablamos de la sonrisa. Sí, claro. Da igual que se hubiera llamado Marcelo Ebrard, que se hubiera llamado Adán Augusto o como se llama Claudia Sheinbaum. La persona que hubiera pasado y hubieran dicho esto es el candidato o candidata a la presidencia de Morena, estaría ganando las preferencias electorales. Porque la gente no va a votar por una candidata. La gente va a votar o por una continuidad o por un cambio. O sea, no estamos en una elección de coyuntura, ni de partidos, ni de candidatos o candidatas. Estamos en una cuestión de que si el país va bien o el país va bien mal. Entonces, el voto va a ser o a favor de Andrés Manuel y la 4T o en contra de. Lo único es que el 73% de la población en México está a favor de. Claro, hay un 40% de personas que aún no deciden su voto. Si hablamos de las candidatas ahorita, el oficialismo, y hablamos de Xóchitl Gálvez, ¿qué pasa aquí? Desde tu punto de vista, porque este podcast seguramente lo va a ver Xóchitl y lo va a ver Claudia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tienen que cambiar ellas sobre su imagen? ¿Qué tienen que mejorar? Porque hay que convencer a un 40% a la población que no sabe ahorita ni qué onda, que está esperando quizá escuchar más propuestas, está esperando, no sé, ver un cambio en la imagen de una de las dos candidatas. No sé qué esté esperando. El punto es, desde tu punto de vista, ¿qué tendrían que trabajar desde ahorita? Para ganar el concurso de popularidad. Para ganarse ese Porque aquí quiero decir que todos los comentarios que voy a hacer son desde la consultoría en imagen pública. No, claro, completamente. Soy un ser totalmente político, pero totalmente apartidista. Y que finalmente lo que estamos viviendo en la política al día de hoy es imagen. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que Andrés Manuel es el presidente con mejor aceptación de la historia de México. Y eso mucha gente que lo va a escuchar va a decir, pero ¿cómo es posible si la delincuencia está como nunca y no hay medicamentos? Y a ver, la realidad es lo que cree la gente, no lo que cree Álvaro Gordoa. Entonces, aplastantemente de la población está contenta por cómo ve el país y cómo está el país. Entonces, Claudia Sheinbaum, ¿qué tiene que hacer? Nada. Nadar de muertito. No equivocarse.
campaña de vitrina. Seguir el discurso de Andrés Manuel López Obrador y decir que el país va bien, requete bien. ¿Ok? No tiene que hacer nada. Porque al hacer, caería en posibles equivocaciones o en discursos o en ataques que afectarán a la popularidad. Claudia Sheinbaum tiene que salir a no perder, no a ganar. ¿Ok? Por el contrario, Xóchitl, ella sí, es quien tiene que generar el quitarle algo de esa popularidad, el que la gente que no está tan contenta, pero no en descontento, diga me voy contigo, porque además Xóchitl ya tiene el voto del que es opuesto a la 4T. Claro. Digamos que Xóchitl no va a tener que convencer a quien esté en contra de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Ya no lo tiene que convencer. Tiene que convencer al que sí está con ese movimiento o al indeciso, que finalmente en algunos países, en este no, son los que hacen ganar las elecciones. Entonces, Xóchitl Gálvez... Que ahí hablamos de ese 40%. Correcto, y la campaña no despega, no está funcionando y a mi parecer es una de las peores campañas que se han hecho en este país. Lo que está haciendo Movimiento Ciudadano finalmente es una estrategia de separar y dividir el voto, de agradar a quien va a quedar en el poder y de convertirse en partido bisagra, que son los que luego pueden tener el poder a través del Congreso para lograr mayorías. La juega bien. Poder llegar a lograr el 6% la veo compleja, que es con lo que Samuel hubieran tenido. O sea, entonces, ¿Samuel hubiera ganado? No hubiera ganado. Digo 6%. Lo que pasa es que una vez que llegas a cierto porcentaje electoral de votos, te dan presupuesto y sobre todo presupuesto estatal. No, claro. Sí, y además, y tienes mejores representaciones en los congresos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que están generando. O sea, Movimiento Ciudadano tenía la opción de me voy con la alianza o me voy a hacerle el caldo gordo a Morena y a convertirme en partido bisagra, y escogió ese otro camino. Entonces, estoy hablando desde el quehacer político. Ahora, ya hablando desde las campañas, son muy buenos siendo campañas. Desde los jingles, Movimiento Naranja o lo que han hecho para Nuevo León y todo eso, son buenos haciendo campaña. La sonrisa de Maynes. Vamos a ver, cualquier candidato que vas a asesorar, le vas a decir que tiene que sonreír, al grado que en el debate de 1960 de Kennedy contra Richard Nixon, uno de los puntos donde Kennedy crece como la espuma es que sonreía mientras Nixon no lo hacía. A partir de ahí es lógico que el candidato va a sonreír, pero tienes que sonreír en contexto. Es sonreír para hablar, para abrir canales de comunicación. Es sonreír para mostrar empatía, amabilidad y seguridad. No sonreír 24/7 todo el tiempo, y de manera paralizada y petrificada. No, es que pasó. O sea, las otras hablando del Repsamen, las otras hablando de estos desfalcos y todo el millonarios de Gamex, y el otro sonriendo. O sea, entonces por eso se convirtió en un meme. Más que decir que hacerlo famoso, conocido, lo hizo infame, ¿no? Porque se habló más de la sonrisa de Maynes que de otras cosas, cuando se tiene que hablar de por qué quiero votar por él. Entonces, sí, sobre todo a nuevo votante. ¿Qué es nuevo votante? Las primeras personas que van a votar por primera vez en su vida. Ajá. Y que no tienen ni media conexión emocional con un partido, con Morena y con Claudia y con la Alianza y con Xóchitl, pues se les puede hacer divertido votar por la cancioncita que hasta en el antro te están poniendo. Pero no hay una compenetración con el candidato. Si hubiera sido Samuel, ahí sí el nuevo votante, si hubiera ido fuerte por la esposa, por Mariana, por todo eso, si hubiera ido fuerte. Ahora el nuevo votante sí va a estar o convencido de un seguimiento o de un cambio. No le doy 4%, le doy a Movimiento Ciudadano. Aunque le duela a mucha gente que lo diga, y cada vez que lo digo, y además vas a decir, y además con el saco que traes, Álvaro, estás apoyando, ni apoyo ni no apoyo. Me dan exactamente lo mismo. El único que pierde es México. Y México está perdiendo peor que nunca. Y si va ganando Claudia Sheinbaum, no va ganando por las razones que nos gustaría que fuera ganando. En general, hablemos de la sonrisa. Xóchitl siempre ha sido, o sea, el personaje es llano, aterrizado, dicharachero, entrona, sarcástica, sonriente, sonrisa fácil. A contrario de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que a Claudia Sheinbaum sacarle una sonrisa es extremadamente complejo. Difícil, no es una mujer que se caracterice por su carisma y dentro de esto con la sonrisa. Pero eso no tiene por qué ser negativo cuando aspiras al poder y a ser presidente. O sea, decirte la dama de hielo que no sonríes,
híjole, Margaret Thatcher tampoco sonreía mucho, Michelle Bachelet tampoco, François Mitterrand menos sonreía y a veces está relacionado con el poder y te ves presidenciable tal vez al no sonreír tanto. Porque una cosa es el que soy amigo del pueblo, soy llano, soy aterrizado, soy, por ejemplo, los candidatos jóvenes tienen que estar sonriendo mucho tiempo. Claudia Sheinbaum no. O sea, Claudia Sheinbaum está bien que la estemos viendo un poquito más parca. Y Xóchitl, cuando empezó la campaña, empezó una Xóchitl entrona, pero más aguerrida, que dejó de sonreír. Y lo vimos en el debate. La Xóchitl del debate no es el personaje adecuado. Oye, para finalizar, ¿quién es la más presidenciable? Obvio, en términos de imagen pública, ¿ok? Ok. Para que se entienda extremadamente puntual y bien. Porque si hablamos de fondo, ninguno de los candidatos están, ¿ok? No sé quién puede ser más presidenciable en estas épocas. De momento, en fondo, no quiero hablar de quién es el más presidenciable, pero en forma, quien se está mostrando más presidenciable es Claudia Sheinbaum. Y estoy hablando del debate, y estoy hablando de la campaña, y estoy hablando de lo que piensa la gente. ¿Por qué? Porque están las encuestas. Y en las encuestas, en el poll de polls, 20 puntos porcentuales arriba en la preferencia electoral. Entonces, ¿quién se está viendo más presidenciable? No lo dice Álvaro Gordoa, lo dice las encuestas buenas y serias, que las reúnen todas. La gente está viendo 20 puntos arriba, más presidenciable a Claudia Sheinbaum. Entonces, por eso digo que está haciendo una buena campaña. Muy bien, Álvaro. Oye, pues qué gustazo. Qué gustazo de verdad contrario, platicar contigo. Así, como dicen por ahí, sin ninguna pantalla, realmente. Ajá. Muy de frente y esta sinceridad también te agradezco mucho. Y hablar también sin pelos en la lengua, como dicen por ahí, siempre es muy bueno y ese tipo de conversaciones y que aparte nos aportan demasiado. Pero realmente muchísimas gracias de nuevo. Al contrario, la pasé muy bien, disfruté mucho la profundidad de la plática y las reflexiones. Por favor, tus redes sociales, Álvaro, cuéntanos. Miren, primero dejo las del Colegio de Imagen Pública, okay. @Imagen Pública en todos lados, y las personales @Álvaro Gordoa, y en YouTube es el canal del Colegio de Imagen Pública. Perfectísimo, pues no tiene que ser la última plática porque esto todavía da para mucho más. Y pronto, espero que pronto podamos hacer 1000 cosas. Vamos a hacer cosas interesantes. Estamos encantadísimos, nuestros alumnos también, quien no se conoce el Colegio de Imagen Pública. Y a darle para adelante. Muchísimas gracias. Así será, muchas gracias, saludos. Bye bye, familia.